Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Por supuesto está con nosotros la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bien, ¿y tú, Chucho? Pues contento, ¿no? De alguna manera, pues acabamos de ver esa película que todo mundo estaba esperando, que todo mundo había pedido. No, la verdad es que no es cierto. No, la verdad es que nadie había pedido una película y no la esperábamos, y la verdad si no salía, pues nuestra vida seguía igual. Digo, igual todas las películas, pero nuestra vida seguía igual. Sí, digo, a final de cuentas, sobre todo tomando en cuenta que ya surgió toda esta tendencia para hacer películas de Lego, que se convirtió en la referencia con este tipo de juguetes, porque son propuestas de alguna manera similares. Bastante. ¿No? Entonces, pero ya Lego como que se había convertido en la gran referencia, de alguna manera creándose su propio estilo, un tipo de comedia muy particular, ¿no? Sí, hasta en tipo de animación, porque a pesar de que sí era una animación tridimensional que asemejaba a la realidad, pues más bien asemejaba a cómo se ven en realidad los juguetes y no en realidad a una realidad. Entonces, tanto en estilo visual como en estilo narrativo ya había sentado las bases desde los videojuegos. Y siempre apostando por la comedia, la aventura salpicada de comedia, por la sátira, que es lo que mejor le ha funcionado a Lego, aunque no todas las películas son tan buenas, ¿no? Se pueden contar con los dedos las que realmente valen la pena. Digo, ahí hablamos de Lego la película, hablamos de Batman Lego, ¿no? De Batman Lego. De ahí en fuera. Pero bueno, esto ya lo habían también usado en los videojuegos, ¿no? Hacer versiones. Exactamente. Esos sí son muy buenos, sobre todo los de Star Wars. Los de Star Wars. ¿No? Valen realmente la pena. Pero bueno, como que se había quedado un poco al margen Playmobil, aunque es unos juguetes muy conocidos durante muchas décadas. Y ahora pues se avientan a hacer la película de Playmobil y hay varios paralelismos, ¿no? Pero bueno, hay gente involucrada ahí que de alguna manera llama la atención. Digo, el director es su ópera prima. Exactamente, el director es su ópera prima, pero ya ha estado en producciones mayores que son fácilmente de reconocer. Es el director de animación de Frozen, por ejemplo. Que no es poca cosa, poca cosa, de Enredados, incluso de Chicken Little. Es bastante buena, Enredados. Exacto, y además también trabaja con el que escribió otras películas muy parecidas y de ese tono, La princesa y el sapo, por ejemplo. Entonces, esa sí es bien buena. Son como personas que, a pesar de que es su debut, digámoslo así, no son nuevos en la industria. Sí, digamos que es su debut en solitario. Así es. ¿No? Al frente de un proyecto por sí mismo. Es una producción francesa, que eso también es de llamar la atención. Sí. Y llega ahora a la cartelera, además por distribución de Cinépolis, por cierto, ¿no? Tiene que verlo, sí. Pero bueno, la acabamos de ver. La aventura, yo diría que apuesta mucho por distintas fórmulas, alguna especie como de homenajes, pero acomodados de manera que funciona bastante bien. El inicio nuevamente apuestan por cosas que ya conocemos y nos podemos pasar citando películas sobre juguetes que empiezan así, sí. ¿no? Esta onda en donde los protagonistas, los niños, se meten al juego o salen de ahí. ¿Te acuerdas de la de He-Man? Exacto, es casi igual. Justo, ¿no? En Playmobil así comienza. Son dos niños que entran al mundo de Playmobil, ya verán de qué manera cada uno de ellos, y comienzan a vivir esta aventura, este viaje del héroe. Sí, definitivamente. Porque es completamente el viaje del héroe. Es el viaje del héroe que además, cuando ustedes ven la película, si es que se lanzan a verla, van a encontrar los paralelismos muy claros, más allá de las referencias obvias, ¿no? O sea, de pronto puedes pensar, la estás viendo y estás pensando en Buscando a Nemo, por ejemplo, ¿no? E incluso este asunto que tienen se separan, ¿no? Ella tiene, no les vamos a vender la película demasiado, entonces por eso se separan, ¿no? Los hermanos que entran ahí, la hermana tiene que buscar al hermanillo, que es un tanto menor y que es mucho más entusiasta con la aventura. Se separan, y si se acuerdan de la película de Nemo, pues él de pronto conoce a otros amigos en lo que está ahí, ella en su aventura por rescatarlo, pero además él ignora si su hermana lo está buscando. Exacto. Él de hecho ya piensa que a lo mejor ella está haciendo otras cosas, está como triste, un poco como en la aventura de Nemo, ¿no? Así es. O sea, básicamente por ahí. Ahora, hay así referencias evidentes como a Star Wars, por ejemplo. Muy evidentes, casi hasta visualmente evidentes. Sí, porque, por ejemplo, hay en algún momento otro de los protagonistas con los que se encuentra, la chava que anda buscando a su hermanillo, va a recibir la ayuda de alguien que se encuentra de manera muy casual, que no lo hace de inicio de manera altruista, sino que tiene cierta conveniencia, que a final de cuentas termina pensando que ha sido engañado. Les recuerda Star Wars. Van a salir ahí personajes que son
referencias evidentes, o sea, esas sí son totalmente a propósito, que tienen que ver con algunos personajes, que tampoco lo decir para que los descubran, pero en el tráiler algunos incluso se ven, ¿no? Y bueno, hay nombres por ahí, de pronto sale un personaje que tiene que ver con toda la idea de los romanos, que se llama Maximus, ¿se acuerdan del gladiador? Pues bueno, aparece ahí ese pequeño guiño, etcétera. Luego la manera en que se resuelve... El espía. Claro, el espía, que en este caso ese sí lo han visto mucho, lo han usado en las promocionales de bastante. Cinépolis y todo, lo han usado mucho. Él es de alguna manera equivalente a lo que es Batman en La Gran Aventura Lego. Sí, así se siente. Tal cual, ¿no? O sea, de hecho tiene cierto encanto y funciona, hay que decirlo, hay que reconocerlo. La manera en que al final, esta famosa historia en donde termina habiendo un giro en la batalla final que termina resolviéndolo todo, pues si han visto obviamente la primera película de Star Wars de la trilogía original, que sería el episodio 4, pues es algo parecido, ¿no? Entonces, en qué es lo que les podríamos decir un poco de la historia, pero creo que toda corre de manera muy bien cuidada. Las piezas las acomodan, la película es muy redondita, creo que es muy enfocada para niños. Los adultos creo que no se van a divertir tanto como con otras películas para niños, pero pues te entretienes con todas estas referencias, etcétera. Sí, tal vez al buscarlas te entretienes. Que me reí porque dijiste referencias como al juguete, es como redondita. Sí, bueno, y armas las piezas de la película. Que fíjate que eso es quizás de lo que mejor funciona, porque captura la esencia de Playmobil. De los juguetes. O sea, van saltando entre los distintos mundos. Si ustedes alguna vez jugaron Playmobil, aquí van a encontrar que la parte de los vaqueros, que la parte de los dinosaurios. Que aparte así fue el surgimiento de Playmobil, ¿no? Empezó a surgir como con animalitos, pero después ya con diferentes ciudades en diferentes épocas y momentos. Esto está padre. Sí, aquí hasta hay anuncios por ahí de pronto de que van en la carretera y cruce de tiranosaurios o de dinosaurios. Esas cosas que de niño porque en realidad eso es lo padre de Playmobil. Exacto. ¿No? En Lego es el armar, ¿no? Sí. Pero en el caso de Playmobil lo que haces es que creas tus propios ambientes y el mundo va creciendo. Entonces, aquí se siente igual. Hay la parte también como una especie futurista, ¿no? Pero igual así los vaqueros y armas acá la reservación de la selva donde hay cebras. En la película se siente mucho eso y eso es un punto a favor. Aunque es bastante predecible. Todas estas fórmulas que ahorita mencionamos. Porque ya las hemos visto varias veces. Las reconocemos por todos lados y es una manera sencilla de resolver la propuesta y que además resulte llamativa. Ahora, en el caso de las voces, el elenco de voz original está increíble, ¿no? El elenco de voz original es Anna Taylor-Joy, que la deben de reconocer obviamente por películas, salió en The Witch. The Witch. La de la bruja, que es una gran película. Ella es la protagonista, ella es, de hecho ya sale en live action. Cuando las partes live action es la hermana. Pero las voces, por ejemplo, del espía es Daniel Radcliffe. Sí. Obviamente tenía que ser británico, entonces pone a Daniel Radcliffe, que no es una voz súper británica y súper 007, pero es una voz británica. Sí, es como una voz suave, diría yo, la que él plantea. Y el personaje, los rasgos que tiene, juega mucho con especie de egocentrismo tipo Batman, la verdad. ¿Qué te hace para allá? La verdad es que es el rol que le corresponde a pero sí, hay un elenco de voces bastante atractivo. Sí, también está Meghan Trainor, si saben quién es Meghan Trainor, ella no se ha dedicado creo que mucho a doblaje, pero en realidad pues es una cantante y le da un poco, el tener una voz así, le da un poco de carácter a su personaje. Y pues que tenemos a Adam Lambert, tenemos a muchos cantantes, obviamente en una película infantil tienen que tener cantantes. Tiene canciones. No es musical, ¿no? Pero tiene canciones. Exacto, tiene algunas partes en donde algunos de los personajes cantan, que yo debo decir que la parte donde canta este emperador, el Maximus me recordó justo un poco precisamente a la película de Jesucristo Superestrella, cuando llegan con Herodes. Ajá. El estilo que tiene Herodes, así de, me vienen a pedir. Sí, así como el Jesucristo Superestrella, así me recordó un poco cómo más funciona. Digo, ya que estamos hablando que la película está como armada con base a muchas fórmulas, parecería que lo tomaron o de referencia o de tributo. Ajá, sí, claro, por eso, tributo. Lo de Star Wars sí es muy claro. Sí, es lo muy que claro. Pasa es que en la forma en que arman la historia, esas partes ya las conocemos de otras películas, aunque la más emblemática es Star Wars. Claro, porque es la fórmula clásica de las aventuras de un personaje que lleva a otros personajes alrededor, que tiene un mentor, etcétera, etcétera. Son las piezas que ya conocemos en realidad de varias historias y aquí solamente son adecuadas al mundo de Playmobil. Y no por eso quiere decir que esté mal o que sea aburrida, sino simplemente pues tiende a ser ya una historia que conocemos. Sí, yo creo que hay
Es muy claro que apostaron por lo seguro, no se quisieron arriesgar demasiado. Abusan mucho de las convenciones, ciertamente. Hay por ahí un chiste en donde lo complicado que resulta tener un cuerpo de Playmobil en donde no doblan las codos, no doblan las rodillas, y es difícil que se puedan levantar, pero después resulta que ya pueden hacerlo, ¿no? Como que se les olvida, ¿no? Hay muchas cosas que dan por entendido porque tratan de que la aventura tenga un mucho mejor ritmo. Sí. Digo, es una película un tanto menor en ese sentido, sí, pero creo que sí pueden disfrutarla los morros, y en el doblaje en español yo me quedaría con algunas frases que se pueden quedar para la posteridad. Por ejemplo, salen unos piratas, entonces uno le dice al otro, cállese las barbas, ¿no? Es muy gracioso. De pronto, bueno, la voy a pasar. O de pronto dicen, andado sinvergüenceando por ahí. Sinvergüencear es un buen verbo. Es un buen verbo, no las puede dejar de herencia. No sé qué tanto le va a parecer a los papás que sus hijos aprendan a decir sinvergüencear y cállate las barbas. ¿Lo pueden aplicar a sus papás? Sí, lo pueden aplicar a sus papás. Pero bueno, es bastante graciosa. Pero sí es una película un tanto menor. Sí. Digo, pero como les decía, los morros se la pueden pasar muy bien. Una propuesta más de verano para niños. Ajá, y para promover, os digo, es un anuncio gigantesco. No, sí, exacto. Si a Lego le funcionó, porque a Playmobil exacto. No. Es el gran anuncio de Playmobil para este verano, disfrazado de película, pero la verdad es que uno no se la pasa tan mal, no. Y es puro entretenimiento, ¿no? Ya como adultos, como les digo, no te la pasas mal, te entretienes bastante, no es tan divertida como otras películas. Sabemos que una buena película para niños siempre lo es también como para los adultos. En este caso no es tan buena, pero es simpática. Y las referencias te van a entretener bastante. Sí, bastante. ¿No? ¿Algo más que quieres agregar, Jackie? Nada, Chucho, de la película. Solamente les tengo que decir que entren al sitio, porque además es un sitio renovado, el de YouRock, que tienen que entrar a verlo y a formarse como unas personas geeks, como deberían de ser todas las personas geeks, nerds, freaks, etcétera, porque ahí se escribe todo el tiempo de cómics, cine, anime, videojuegos y muchas otras cosas, lucha libre, teatro, etcétera. Las redes sociales de Chucho, mías, sí, en donde Chucho les comparte todos los lugares en donde trabaja y tiene ahí su trabajo, porque además no nada más escribe, sino también ha sido juez de varios festivales de cine, etcétera. Sí, ahorita voy de jurado en uno nuevo que ya les platicaré, tiene que ver con terror, entonces voy nuevamente de jurado. El sitio además está renovado, como bien decía, que tenemos nueva imagen, se ve espectacular y además tenemos muchas sorpresas. La verdad es que sí. Y además pues sigan el canal de Jackie. Así es, sigan mi canal, que ya viene la segunda temporada, pero además chequen este va a ser el que está por pasar, es mi último viaje a la NASA de este año, pero además es el más interesante porque voy a hablar de SpaceX, a escuchar de SpaceX, a conocer a Elon Musk, a muchas cosas muy interesantes, entonces estoy muy emocionada. Chequen mi Instagram porque ahí está donde les comparto todo. Y chequen el canal de Mario, el Super Mario Collector. Super Mario Collector, sí. Si alguien sabe de coleccionables y tiene los coleccionables más cool, es Mario. Sí, así que dense una vuelta a su canal. Ya saben que a mí me encuentran en el canal de Christoph, ¿no? Sí. También andamos ahí los miércoles hablando de cine Telehit. Y me pueden leer en la revista Empire, en el periódico La Razón, en Playboy, tengo mi sección de cómics, en otros medios ahí andamos. Pero bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Chucho. Y nos vemos pronto. Adiós. Bye.